Su llamamiento como Cristo lo obligaba indefectiblemente a estar a disposición de todos sus hermanos hasta que todos sus hermanos. Bajo estas circunstancias y estas condiciones, vuelve la pregunta entonces, ¿qué es esto con lo que nos probarán? Piensen en sus propias vidas. ¿Cuáles son las cosas con las que ustedes sienten haber sido probados? ¿Cuáles son las cosas con las que ustedes mismos se han enfrentado, que han podido manejar con facilidad? ¿Y cuáles son las cosas que realmente les han costado? ¿Qué es lo difícil de su vida que se termina convirtiendo en una prueba? Para cada uno de nosotros, esta respuesta es distinta. Cada uno de nosotros tiene fortalezas, capacidades, experiencias, crianza y demás, que hace que lo que enfrentamos sea fácil de un lado y difícil de otro. Y lo que a mí me cuesta, probablemente a ustedes no. Y lo que a algunos de ustedes les cuesta, probablemente a mí no. Cada uno de nosotros va a ser probado con sus propias ineficiencias. Somos probados para ver si somos capaces de romper nuestras propias limitaciones, que aprendimos desde que éramos chicos y que acarreamos a lo largo de toda nuestra existencia, para ver si podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos acá en la tierra. Fíjese que lo que el Señor dice es: con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y piensen cuáles son los principales mandamientos que tenemos. Hablamos de el amor a Dios y el amor al prójimo. Son los principales mandamientos que rigen todos los demás. Y vamos a ir a 2 Nefi 2:25. Quien lo tenga y lo quiera leer. Segundo Nefi, ¿cuál dijo? 2:25. Yo lo tengo. Dale, Jenny. Dice: Mas Adán cayó para que los hombres existiesen, y existiesen los hombres para que tengan gozo. Gracias. Esta escritura cortita, que hemos leído y aprendido y memorizado probablemente en seminario, y por la que pasamos como si fuera un colectivo lleno, tiene dentro la porción de la doctrina más importante a entender para comprender el versículo de Abraham 3:25. El Señor dice: con esto, con todo lo que la vida de cada uno de nosotros conlleva, nos va a probar. ¿Qué es lo que va a probar? Él ya sabe qué es lo que va a pasar con nosotros. No es prueba para Él. Él sabe que vamos a elegir el resto de nuestra vida en cada circunstancia. Esto es lo que se conoce en las Escrituras como la presciencia de Dios. Su capacidad de anticipar a la perfección cada decisión y cada pensamiento que cada uno de sus hijos va a tener. Y esto no es predestinación. No es que Dios nos mandó a hacer tales cuales cosas y no podemos esquivarlas. No. Esto es la concepción que tiene un padre que conoce al hijo que ha engendrado. Así como un padre en la tierra puede predecir mucho de lo que su hijo va a hacer y anticiparse a eso, nuestro Padre Celestial, con las capacidades y la perfección que Él tiene a través de sus propias experiencias y de sus propios sacrificios, desarrolló entonces las herramientas necesarias para poder predecir cada pensamiento y cada acción de cada uno de sus hijos a lo largo de todo el plan de salvación. Imagínense que la única forma de que el plan de salvación funcione y no falle es que Él haya podido predecir absolutamente cada micronésima porción de ese plan. Entonces, no es que Él nos predestina a hacer ciertas cosas, sino que Él sabe de antemano que vamos a elegir. Como sabe que vamos a elegir cada uno de nosotros, acomoda las situaciones e interrelaciona las decisiones y las consecuencias de todas las personas
para lograr el propósito de ofrecernos la mejor experiencia posible para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y esa versión de nosotros mismos en la tierra no va a ser perfecta. Nos lo avisó Cristo, nos lo avisaron los profetas. En la tierra, o sea, en el tiempo mortal, ninguno de nosotros va a ser perfecto. Así que imagínense esta noción que muchos imaginan de encontrar la pareja perfecta, tampoco existe. ¿Por qué? Porque no existen las personas perfectas. El profeta no es perfecto. De hecho, ningún profeta fue perfecto. Y nos ganan por goleada en justicia y en cosas buenas en sus vidas. Y aún así no han sido perfectos. De hecho, los únicos que se han acercado a la perfección en la historia de las Escrituras han sido arrebatados. ¿Por qué? Porque ya mostraron que sin importar qué se les opusiera, iban a ser justos. Entonces no necesitan más pruebas. Con esta noción en mente, repasamos 2 Nefi 2:25. Y fíjense desde dónde viene la noción del Padre de que seamos felices. Adán, primer hombre creado en la tierra, cayó y no fue obligado a caer. Él tuvo que elegir caer del estado en el que estaba junto con Eva. Es para otra charla larga eso. Tuvo que elegir descender de la clase de vida que llevaba a una vida muy inferior, como es la vida mortal, porque entendió que era la única manera de darnos una oportunidad. Entonces Adán cayó para que nosotros pudiéramos existir. Y como Adán y Eva cayeron para que podamos existir, los hombres existimos para tener gozo. Piensen en esto. Los hombres existimos para tener gozo. Ahora, ¿a qué se refiere Ley en este versículo donde le enseñaba a sus hijos para qué estaban en la tierra? Él no está hablando de la alegría, no está hablando de la risa, está hablando del gozo. El gozo es la expresión que el Padre y el Hijo usan en las Escrituras a través de los profetas para referirse a la felicidad real. Y la felicidad real tiene algunas connotaciones particulares. La primera es la calma. Cuando asumimos que una persona, entre comillas, nos hace felices, que es otra cosa imposible, porque nadie puede hacer feliz a nadie, asumimos que porque sentimos esa algarabía, esa alegría, nos sentimos como explotados en nosotros mismos de emoción, entonces somos felices. Y estoy seguro que todos ustedes han experimentado por lo menos una vez en su vida una relación de pareja donde creyeron que iban a ser súper felices y esa relación no funcionó. ¿Por qué? Primero porque nadie me puede hacer feliz. La felicidad es una condición de mi propia existencia. Existen los hombres para que tengan gozo. Vinimos a la tierra a aprender a desarrollar nuestra propia vida con un significado tal y con un esfuerzo tal que producir ese esfuerzo y producir ese cambio en nosotros nos traiga calma, nos deje tranquilos con nosotros mismos. La mayor dificultad que solemos enfrentar en la vida está intrínsecamente relacionada a que sufrimos porque no somos todo lo que podríamos ser. Si en cualquier punto en su vida se preguntan, ¿cuál es la mayor dificultad que me toca enfrentar? Pensamientos centrales es que ninguno de nosotros es su mejor versión hoy. A todos nos falta. Algunos hemos descubierto quizá cuál es nuestra razón o nuestro rol particular dentro del plan de Dios. Y los que tenemos ese beneficio, contamos con una porción extra de esta felicidad.
Para que se den una idea, yo soy técnico en informática. Trabajé los primeros 25 años de mi vida adulta como técnico en informática. Lo que hagamos, me recibí de eso, de una escuela técnica, hice las capacitaciones necesarias para seguir trabajando de eso. Y hasta hace 3, 4 años atrás, esa fue mi vida. Toda mi vida me gustó la psicología, pero supe que era muy difícil mantenerse siendo psicólogo. Al menos eso es lo que la mayoría de los psicólogos me había explicado. Pero como amaba esa profesión y sabía que no quería terminar el resto de mi vida arreglando computadoras y redes y cables y demás, porque eventualmente iba a envejecer y eventualmente me iba a poner lento para la velocidad a la que uno tiene que trabajar en ese rubro, decidí, mientras todavía era útil en el rubro, cambiar de carrera. No seguí capacitándome en informática, sino que me puse a estudiar psicología. Y descubrí que la vocación de mi vida, aquello que me hace feliz, completamente feliz, era esto. Afortunadamente fui muy exitoso como técnico. No solo tuve buenos sueldos y buenos trabajos, sino que siempre me sentí como que podía lograr cualquier cosa. Nunca me enfrenté a un problema que no pudiera resolver si tenía las herramientas y los medios. Pero nada me hace tan feliz como ayudar a las personas con sus problemas personales. Y esto me lo dio la psicología. A los 36 años, 37, perdón, me recibí de psicólogo. Y hace 2 años que estoy ejerciendo como profesional. Otra cosa que siempre amé fue el funcionamiento del cerebro. Entonces me puse a estudiar una diplomatura en neurociencia. No sé si se dan una idea de la transición que hice en mi vida. Empecé trabajando como técnico, me recibí de técnico, me capacité y especialicé como técnico. Y a los 32 años, 31, decidí que quería algo más. Así que con una esposa tuve que empezar a hacer el esfuerzo de nuevo, de estudiar de noche mientras trabajaba de día, con el ritmo que lleva un tipo de 30 y pico de años trabajando durante el día, y cambiar, dar un timonazo completo y cambiar el rumbo de mi vida hacia otra cosa. Pero cuando empecé a hacer eso, descubrí cuál era la razón por la que yo había venido a la Tierra. Este mismo proceso es el que cada uno de ustedes necesita hacer. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que vinimos a hacer a la Tierra? ¿Cuál es nuestro rol particular en el plan de Dios? Y cuando uno encuentra cuál es su rol particular y se esfuerza en pos de ese rol, yo les prometo que van a sentir una clase de felicidad que no tuvieron nunca en ninguna otra cosa. Y se los puedo decir porque yo la experimenté. Ahora, para cerrar, voy a enfocarme en cuáles son las cosas que nos evitan o bloquean estas capacidades en nosotros. ¿Por qué es que nos cuesta tanto convertirnos en nuestra mejor versión? Y para eso voy a compartir con ustedes una imagen para que alguno me comente si tiene idea de qué representa esta imagen. ¿Se ve bien? ¿Qué situación de la vida de Cristo representa esta imagen? Es cuando, buenas noches, perdón, cuando Jesucristo llega al templo y se da cuenta que que habían puesto un mercado. Él se enoja y empieza a levantar todos los puestos. Gracias, Noel. Tal cual. Gracias, Luis. Ahora, algunas connotaciones que muy probablemente nunca se detuvieron a pensar en su vida. La primera es,
Todas las emociones que experimentamos son solo eso, emociones. No existen las emociones positivas y negativas. Nosotros le asignamos las características positivas y negativas a las emociones. Así como decimos que es positivo estar feliz, el sentir paz, el sentir calma, el sentir alegría, el sentirnos acompañados, y decimos que es negativo estar triste, estar enojado, sentir ira, sentir rencor. Somos nosotros los que le asignamos, primero socialmente porque esto lo aprendimos, y luego nosotros personalmente, la connotación de positivo o negativo a las emociones. Las emociones son solo emociones. Todas sirven para algo. Y le voy a marcar hasta dónde las emociones tienen esta característica. Jesucristo estaba en completo y total control de todos sus poderes y habilidades al momento de llegar al templo. Él ya estaba en su ministerio, haciendo uso de todo su poder como Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Él llegó al templo, vio la situación y eligió enojarse. A Cristo en esta posición, las emociones no lo embargaban y le ganaban la pulseada. Cristo ya era perfecto en este momento. Él eligió enojarse, conseguir un látigo de colas, y estos látigos eran sogas anudadas con varios nudos intermedios para producir más daño, y a latigazos eligió sacar a los mercaderes del templo para que entendieran la lección de que en la casa de su padre no se podía comercializar como se hacía afuera. Cristo no perdió el control. No se enfrentó a algo que nunca le había pasado. A lo largo de sus primeros 30 años antes de empezar su ministerio, él tuvo que aprender a gobernar todas las emociones. La única forma de ser un Cristo y tener acceso al poder de Dios y que las inteligencias de la tierra le obedezcan al 100% es que él tenga 100% de autocontrol. ¿Y sobre qué cosas uno tiene que tener autocontrol? Sus emociones y sus pensamientos. El cuerpo lo sigue a lo que nosotros pensamos y sentimos. Cristo elige enojarse, elige romper y tirar todos los puestos de los mercaderes. Imagino que no habrá estado sonriendo. Y una vez que atravesó todas estas emociones y cumplió con lo que se había cometido, frenó, redujo el enojo, dejó el látigo y volvió a ser el Cristo compasivo y amoroso que era en el momento anterior. Cristo hizo uso de la emoción para cumplir con lo que necesitaba cumplir. Ninguno de ustedes es víctima de sus emociones. Todas las emociones que experimentamos, todas pueden ser gobernadas. Pero para eso tenemos que hacer esfuerzos. Si yo permito que las emociones me gobiernen, soy una víctima, un esclavo de esas emociones. No puedo convertirme en mi mejor versión. Por ende, no puedo cumplir con mi rol en el plan de salvación. Por ende, estoy desperdiciando tiempo y esfuerzo en la tierra que podría usar para ser mucho mejor de lo que soy hoy. Pero esto tengo que no solamente entenderlo, sino que tengo que elegirlo. Necesito elegir ser mejor. Y de nuevo, leer las escrituras, ayunar, orar, ir a la capilla, hacer las visitas, lo que fuere que hagamos en la iglesia, no va a hacer mágicamente que esto suceda. Necesito elegir cambiar mi vida hoy. Y los cambios no tienen por qué ser bruscos y determinantes. La forma más fácil de cambiar es de a poco y con paciencia. Hacer un pequeño ajuste hoy, sostenerlo a lo largo de cierto tiempo
asegurarme que lo manejo y hacer otro pequeño ajuste después con el mismo proceso. No necesitan ser mágicamente espectaculares mañana. Ahora, si están dispuestos a hacer el esfuerzo, aún eso podrían. Vamos a ir al libro de Mosía, capítulo 3, versículo 19. Como verán, me enfoqué en escrituras famosas para mostrarles algo alternativo a lo que solemos comentar en la iglesia. Quien tenga Mosía 3:19 y lo pueda leer. Yo lo tengo. Dale. Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se someta a su padre. Gracias, Nahuel. Vamos a analizar un poquito más en profundidad que lo que hemos hecho hasta ahora en la iglesia respecto de lo que dice el Señor en este versículo. El hombre natural es enemigo de Dios. ¿Qué es el hombre natural? Somos nosotros en la tierra. Muchas veces mencionamos que el enemigo de Dios es el cuerpo y el espíritu, como es intrínsecamente bueno, en realidad siempre está peleando. Somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos el enemigo de Dios, nosotros somos el espíritu que quiere cumplir con Dios. Para poder lograr convertirnos en nuestra mejor versión, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que lo que hay en nosotros no es todo bueno ni todo malo. Ninguno de nosotros es completamente blanco ni completamente negro. Somos un montón de tonalidades de grises que existen e interactúan entre sí, tratando de hacer lo mejor que pueden. Una de las nociones que aparece en nuestra vida, cuando no somos tan conscientes de esto, es la culpa. Piensen en todas las veces en su vida que han sentido culpa por algo. ¿Para qué les sirvió la culpa? ¿Qué cosa positiva hizo por ustedes la culpa? La culpa es la porción de nosotros mismos que se autocastiga cuando no hace lo que se imaginó utópicamente que debería haber hecho. Pero esta culpa no sirve absolutamente para nada. Lo único que hace es retrasarnos. La culpa no es la que nos empuja a querer cambiar. La culpa solamente nos produce una sensación dañina a nuestro espíritu que nos priva de empezar el cambio inmediatamente. La culpa es generada, fomentada y enseñada por el ser humano. Nuestro Padre Celestial nos mostró un evangelio tan completo y complejo en sus posibilidades que nos permite elegir cada vez que queremos cambiar y empezar a cambiar. No necesitamos sentir culpa antes y sufrir nosotros solos frente al espejo hasta que podamos cambiar. De hecho, la noción de arrepentimiento proviene de una palabra o de una conjunción de palabras del idioma hebreo que tienen que ver con la noción de cambiar, de girar de donde estoy hacia otro lugar con la intención de mejorar. Arrepentirme no involucra sentir culpa, como solemos enseñarnos. Arrepentirme significa reconocer lo que hago y sus consecuencias y estar dispuesto a hacer algo al respecto. Pero cada vez que yo me siento a sentir culpa y emocionalmente me azoto solo porque lo malo que soy o lo inútil que soy o lo que debería cambiar, lo único que estoy haciendo es perder tiempo. Y junto con este tiempo que pierdo, me expongo a mí mismo a emociones que me hacen daño. Pero la culpa no me hace mejorar nada. Sigue el versículo y dice, es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán. Detalle. Adán cayó para que los hombres existiesen. Y desde esa caída de Adán, el hombre es enemigo de Dios.
¿Por qué somos enemigos de Dios? ¿Conscientemente lo odiamos? ¿Queremos destruirlo? ¿Queremos lograr que no pueda cumplir con su plan? No. De lo que somos enemigos de Dios es de hacer el máximo esfuerzo todo el tiempo. Porque una porción nuestra, esta porción que no es totalmente blanca, constantemente tira a satisfacer el placer en el cuerpo versus tratar de regular el cuerpo a través del poder del espíritu. Lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de someter en el idioma español, tenemos la noción equivocada de que someterse es ser un esclavo. Si yo me someto es porque permito que otro gobierne y yo solamente obedezco. La noción de donde viene la palabra someter, si la dividimos a través de su raíz y desinencia y etimología, meter, el verbo meter, que lo conocemos, es poner una cosa dentro de otra. Someter significa que algo superior está por encima de eso que metemos en esa otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Cuando nos sometemos, somos nosotros los que estamos por encima de aquello que queremos gobernar, que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando el hombre se somete al influjo del Espíritu, lo único que está haciendo es tomar la porción del Espíritu Santo que nos ayuda a nuestro propio espíritu a ganar fuerza para poder gobernar ese cuerpo. El someterme al influjo del Espíritu no tiene nada que ver con ser esclavo de nadie. Tiene que ver con absorber una porción de poder que yo no tengo por mis propias capacidades para poder gobernar ese cuerpo, que va a estar constantemente tratando de ser satisfecho a través de los placeres de la vida. Haciendo esto, dice el versículo, se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Podríamos charlar unas 6 horas acerca del proceso de santificación, pero básicamente lo que el Señor nos está diciendo es que cada vez que le ganamos una micropulseada a nuestro propio cuerpo y no llevamos a cabo aquellos pensamientos o sentimientos que nos empujan a hacer algo contrario a lo que Él nos ha mostrado que es lo mejor para nosotros, en ese preciso momento estamos haciendo una porción de nuestra propia salvación. Nos estamos despojando micronésimamente del hombre natural. Y luego dice, y se vuelva como un niño. Y como el Señor sabe que somos muy brutos para entender las Escrituras, explica qué porciones de niño quiere que tengamos. Y si se fijan en las características que menciona, no hay rabietas, no hay berrinches, no hay situaciones en las que me encapricho, no hay reclamos ni quejas porque alguien debería darme algo que yo no tengo. Sumiso, manso, humilde, paciente. Y uno diría, ¿paciente con qué? ¿Con quién? Conmigo. Yo tengo que aprender a tener paciencia con que no voy a ser mañana mi mejor versión. Tengo que tener paciencia de que yo puedo esperar el tiempo necesario para convertirme en lo que vine a ser. Lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él. ¿Qué es lo que el Padre juzga conveniente infligir sobre nosotros? Toda la connotación de la vida. Preparó el plan, lo puso a disposición y nos deja solos, excepto en las situaciones donde no podemos solos y Él tiene que participar. El resto del tiempo Él va a dejar que las cosas sucedan y que nos enfrentemos a ellas. Porque solamente a través de enfrentar la adversidad se puede crecer y cambiar. Si la vida fuera toda feliz, toda agradable, estaremos viviendo el plan de Lucifer, donde no hay oposición. Sin oposición no me cuesta nada, pero si no me cuesta nada no progreso. Cierro con una noción importante
para que tengan en cuenta en este proceso. La única definición real de ser una buena persona, que es lo único que Dios nos ha mandado hacer en la tierra. Toda la doctrina, las organizaciones, las ordenanzas, la administración, todo lo que tenemos en la iglesia tiene como función ayudarnos en el proceso de ser una buena persona, un buen hijo a ese padre. Todo esto está puesto porque necesitamos reconocer, primero, de todo el mal que somos capaces de hacer. Piensen en todos los errores de su vida. Todo lo que les venga a la mente inmediatamente cuando hablamos de errores son un montón de cosas, un montón de capacidades para errar y para hacer el mal que tenemos como personas. Y si yo trato de negar que tengo la capacidad de hacer el mal y lo corro de mí, clásica frase que se escucha siempre, especialmente en terapia, no era yo cuando hice eso. Lamento confesarles que sí, somos nosotros. Si piensan, los hindúes lograron transmitir esto a través del símbolo del yin y el yang, donde sin importar cuán buenos seamos, siempre hay una porción negra, y sin importar cuán malos seamos, siempre hay una porción buena. Y si se fijan en el símbolo, estas dos cosas funcionan siempre juntas. Este orden y este caos siempre están juntos, porque uno no puede existir sin el otro. No podemos ser nosotros nuestra mejor versión, si no tenemos que luchar contra nuestra peor versión. Entonces, cuando yo entiendo que soy capaz de hacer mucho daño, de hacer mucho mal, tengo la posibilidad de elegir hacerlo o no. Lo que me convierte en una buena persona, en un buen hijo de Dios, en un buen santo de los últimos días, en un buen ciudadano, en un buen hijo, en un buen padre, en un buen novio, es elegir no hacer el mal del que soy capaz. Nadie en esta tierra es incapaz de hacer el mal. Y cuando nos presentamos a nosotros mismos como incapaces de hacer el mal, nos estamos quitando de las herramientas que esa capacidad de mal nos brinda para luchar contra las cosas que aparecen en nuestra vida. Porque si solamente somos sumisos, mansos y obedientes, la vida nos va a pasar por encima. La razón por la que Dios permitió que las condiciones de la vida en la tierra fueran estas, era que pudiéramos aprender a pelear. Y que entendiéramos que no todas las batallas vamos a ganar. Pero en última instancia nuestro enfoque es ganar la guerra. ¿Cuál guerra? La que peleamos con nosotros mismos todos los días. Cierro con una imagen más, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la charla. Imagino que reconocen también este dibujo. Y no sé si recuerdan exactamente qué es lo que sucede en la película, cómo es que Aladín logra ganarle a Jafar en la lucha entre el bien y el mal. La parte astuta, que uno podría decir que es, si se quiere, negativa, de manipular la mente ajena para lograr un objetivo, hace que Aladín convenza a Jafar de que la única cosa que le falta es convertirse en un genio, el genio más poderoso de todos. ¿Cuál es la condición que él expone y que le había enseñado el genio mucho antes acerca de su poder? El genio tiene el poder para hacer casi todas las cosas que se proponga, cualquiera, pero todo ese poder está atrapado adentro de la lámpara. Y la única cosa que es capaz de liberar el poder atrapado adentro de la lámpara es el deseo de quien frota la lámpara. Ese genio megapoderoso no tiene forma de usar su poder si alguien no le ayuda frotando la lámpara y deseando cosas que ese genio haga. Esta es la gran analogía de quienes somos nosotros.
La única cosa que nos va a empujar a convertirnos en lo que queremos ser es que tengamos el deseo sincero. Y la mayoría de las veces lidiamos con deseos impuestos. Nuestros padres esperan que seamos cierta cosa, nuestros hermanos esperan otras, nuestros amigos esperan otras, nuestros líderes en la iglesia esperan otras. Lo que nosotros entendemos de lo que los profetas dicen esperan otras. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Realmente quiero convertirme en algo mejor? ¿Realmente quiero hacer algo más con mi vida? ¿Quiero realmente, como todos decimos cada vez que nos paramos a dar un testimonio, volver a la presencia del Padre Celestial? ¿Entendemos qué es lo que eso significa? ¿Deseo realmente todas las cosas buenas de la tierra, a cambio de las cuales voy a tener que hacer un esfuerzo monumental por controlarme a mí mismo? ¿Deseo realmente ser feliz con todo lo que eso implica? ¿Qué es lo que deseo que va a liberar al genio que me permita cumplirlo? Cierro esta porción con mi propio testimonio respecto de esto. No venimos a la tierra a hacer lo que los líderes nos dicen que hagamos. No venimos a la tierra a cumplir los deseos de nuestros padres que están frustrados con sus vidas, entonces depositan sus esperanzas en nosotros para que estudiemos, tengamos una carrera, nos casemos exitosamente, tengamos un montón de hijos y un trabajo que nos dé buen dinero. Venimos a la tierra a entender quiénes somos, a entender que si realmente sostengo que soy hijo de Dios, como hijo de Dios tengo el poder para hacer todas las cosas que se me propongan en la tierra. Todas. No hay ninguna cosa, ninguna dificultad, ninguna incapacidad que ustedes no puedan vencer. Pero para poder vencer hay que desear. Porque si no desean, no van a tener los poderes del genio. Y sin los poderes del genio, la vida es solamente un desierto donde lo único que corre es arena y viento. Les testifico que estamos acá para ser felices bajo las nociones que Dios es feliz. No para lo que el mundo nos vende, sino para entender que si hacemos el esfuerzo necesario, nos vamos a encontrar con una mejor versión de nosotros mismos. Y que esa mejor versión de nosotros mismos puede hacer muchísimo bien a las personas que la rodean. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la charla que tuvimos. Creo que quedaron algunas preguntas, pero no sé si hay más tiempo para responderlas. Yo no tengo problema. Depende del tiempo que cuenten ustedes. Pablo o David, no sé. Quizás podemos, creo que, bueno, yo me perdí ¿Terminamos? también. Sí, o una pregunta quizás para aclarar, por ahí puede servir, Charlie. Creo que Nahuel fue el que puso y Sí. ahí se empezaron a, Y hay a descargar en dudas, el quizás chat, se puede ¿no? aclarar Pero esa. si hay alguna Ujú. diferencia, decía Nahuel, entre, corregime, Celeste, cualquier cosa, entre Sí, culpa y remordimiento, ¿no? Se ve que era eso, ahí sí. tienen algunas preguntas y bueno, después de eso no sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, el que quiera ir saliendo puede ir saliendo mientras se hace la oración. Pero Charlie. Bueno, pensando en esto, los invito otra vez a analizar las palabras. Yo soy un enfermo de entender las palabras para poder entender el significado de las cosas. Y la palabra remordimiento tiene el prefijo re, que significa repetición, y mordimiento tiene que ver con el proceso que hacemos nosotros con nuestra mandíbula y nuestros dientes de atrapar algo, romperlo, masticarlo y procesarlo. Piensen unos segundos qué es lo que esta imagen de morder algo trae a sus mentes respecto de la vida, de sus errores. La idea del remordimiento, que es distinta de la culpa, es que podamos de alguna manera procesar
aquella porción de nosotros mismos que conocemos a través del error. Como les decía, la cosa más importante que podemos hacer en la Tierra es conocernos a nosotros mismos. Es blanquearnos lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos, y correr de costado lo que el resto espera de nosotros. Es la única forma de que vamos a saber realmente qué queremos. Cuando yo me enfrento a un error cometido, de alguna manera tengo que poder procesar eso que hice mal. ¿Por qué eso está mal? ¿Qué leyes rompí? ¿A quién afecta? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro? Entonces, cuando yo remuerdo, lo que estoy haciendo es 2 veces procesar eso que hice, arrancarlo de donde está, separarlo del resto de las cosas, para poder trabajar y masticar solo eso. Cuando hago este proceso, soy capaz de entender qué es lo que sucede con eso que hice mal. Cuáles son todas las connotaciones alrededor de esa situación. ¿Qué me va a imponer eso en el futuro? ¿Cómo va a afectar a las personas que me rodean? ¿Qué cosas produje en otros a través de este error? Si yo hiciera ese proceso cada vez que cometo un error y soy consciente de ese error, porque esa es la otra parte difícil. Primero hay que ser consciente de que algo que hice fue un error o estuvo equivocado. No equivocado para la sociedad, sino entender que algo que hice desde mi lado no fue positivo, no ayudó a alguien. Y una vez que hago este proceso, a través de remorder, lo que logro es entender qué tengo que cambiar, cómo me enfrento a las consecuencias de eso que hice mal. Completamente distinto a lo que hace la culpa. La culpa me recuerda lo ineficaz e ineficiente que soy por haber cometido el error. El remordimiento me permite analizar hasta la última instancia aquello que hice para poder corregirlo. Esta es quizá la gran diferencia entre estas dos nociones. Y por eso Dios nunca habla de culpa, sino de remordimiento. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Charlie. Bueno, Cele, tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Charlie, por la charla que tuvimos. La verdad que creo que todos nos vamos muy felices, con mucho para aplicar y también muy pensantes, ¿no? Y estaba pensando en esto que decía Charlie, de que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, algo que nos ayuda muchísimo a ser la mejor versión de nosotros mismos es también participar de instituto. Así que les queremos invitar a que se puedan poner en contacto con nosotros o a través del Instagram, y que puedan también ahí pedir el link para poder ingresar a las clases de instituto, que siempre nos ayudan a tener una mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, vamos a terminar con la última oración que la va a dar Ignacio Ciocia. No sé si está por ahí. Sí. Permiso. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por un día más de vida, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos das, te agradecemos esta oportunidad que tuvimos de tener esta charla, pedimos que siempre podamos recordarla para que podamos equilibrar nuestras acciones y podamos siempre pensar en ser mejores cada día. Padre, pedimos que podamos terminar bien este domingo, que podamos comenzar la semana de la mejor manera y podamos continuar con nuestras actividades diarias. Esta oración la dejamos en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Charlie. Muchas gracias En a serio. todos. Un placer. Muchas gracias, Gracias. Charlie. Muchas gracias. Feliz día. Noche. Buenas noches.